Algunos días no tengo mucho tiempo para manejar como hoy, entonces hago algunos recorridos más cortos. Yo tengo algunos recorridos que no están muy lejos de mi casa, pero son súper interesantes desde el punto de vista de la moto. Uno de estos recorridos es el recorrido de Laval. Hoy vamos a conocer el lado amable de Laval. Laval es un suburbio de Montreal que es conocido principalmente por ser un lugar que no es muy agradable para los peatones. Es un suburbio con muchas casas iguales, donde no hay aceras, hay grandes avenidas llenas de carros, etcétera, etcétera, etcétera. No parece un lugar muy turístico, pero lo que la gente no sabe es que Laval tiene una parte que no está desarrollada. Laval es una isla, al igual que Montreal. Ahí les muestro el mapa. Y tiene una parte, el lado este, para ser más preciso, no está desarrollado y hay muchos campos de producción agrícola. Hay muchos sembradíos y es un lugar muy bonito para pasear. Pareciera que uno estuviera muy lejos de la ciudad y apenas estoy a 5 minutos de mi casa. Coño, ya me cerraron la calle de nuevo. A veces estos maricones no tienen nada que hacer y se ponen a cerrar las calles. ¿Qué hacemos hoy? Cerramos las calles. Ah, qué buena idea. Ok, finalmente después del desvío llegamos de nuevo al camino previsto, que era la Rue La Jeunesse, la calle de la juventud. Yo creo que a muchos les gustaría siempre rodar por esta calle. Aquí estamos llegando al Boulevard Lévesque. El Boulevard Lévesque es la avenida o la calle que bordea todo el lado este de Laval. Es el lado donde están todos los sembradíos y donde está el pueblo original de Laval, porque como muchas ciudades, aquí había originalmente un pueblo de agricultores o no sé, de la actividad productiva que se hacía en esta zona en esta época. Cuando urbanizaron tomaron el oeste justamente porque ahí no había nada. Y si había, bueno, era muy poco, lo demolieron, etcétera, etcétera, ¿no? Ok, aquí estamos llegando a la central de Hydro-Québec. Vamos a hacer una pequeña pausa para conocerla. La central hidroeléctrica de Rivière-des-Prairies fue construida entre 1928 y 1930. Originalmente se instalaron 6 generadores de 8 kWh cada uno, pero lamentablemente después de casi 90 años solamente hay uno que funciona. La razón por la cual no los han reemplazado es simple. Los generadores de hoy en día producen 50 kWh y cuestan el mismo precio. Así que para un edificio que tiene casi 100 años no vale la pena cambiarlos, no solamente por el costo del generador que cuesta lo mismo que un generador de hoy en día, sino porque las bases de concreto sumergidas bajo el agua del edificio están cediendo, se están agrietando y sería mucho más simple demolerla y construir una nueva que tratar de repararla. Cuando vemos las fotos de la época llama la atención cómo estas máquinas todavía están funcionando después de 90 años. Bueno, ahora justamente estamos entrando al pueblito del que hablé. Un pueblito colorido. La verdad es que no conozco mucho aquí, veo unos restaurancitos tradicionales. Birra Moretti, esa cerveza de mala. Bueno, como todos los pueblos, siempre hay una iglesia en el centro. Bueno, como es costumbre con las iglesias acá, no solo no tienen clientes, sino que no abren. La iglesia está cerrada, así que continuamos. Ahora estamos pasando frente a la penitenciaría de Laval.
Bueno, este es un lugar donde no me voy a parar a visitar. Como anécdota, puedo contar que un amigo de un amigo se le ocurrió la genial idea para redondearse el mes de ponerse a vender droga. Está ahí adentro. Esto de las calles cerradas es una enfermedad contagiosa. Empieza en Montreal y ya comienza a expandirse a los alrededores. Aquí vamos a pasar debajo de Le Pont de la 25, el puente de la 25, es la autopista 25. Es un puente que se parece un poquito al nuevo Pont Champlain, pero esta es como la versión pobre. El detalle está en que este puente tiene peaje. Es el único puente alrededor de Montreal que tiene peaje. Vale como $1 o $2 por pasar, lo cual no es mucho. Pero te cobran los derechos de administración por cobrarte el peaje. Son como $8. Es increíble que uno paga más en derechos de administración que en el costo del peaje. Luego de pasar el puente ya empieza a haber mucha más vegetación. Empezamos a tener la parte justamente que me interesa más, que la parte más despoblada y menos intervenida de Laval. La última vez que pasé por acá, todo esto estaba inundado, el agua llegaba hasta esas mesas. Las mesas estaban en el agua. Parece mentira como está mucho más bajo, pero tuvimos un invierno con mucho hielo y en primavera hubo inundaciones por todas partes. Y bueno, ese fue uno de los lugares. Esta zona de Laval se inundó un poquito. Bueno, estas son las casas que a mí no me gustan. Chateau Carton, aquí los llama Chateau Carton, los castillos de cartón. Que parecen caros, que parecen buenos, pero la verdad es que son bien baratos. Esto es lo que yo decía, la pista ciclable que bordea una gran parte, creo que no todo, pero una gran parte de Laval. Entonces prácticamente este recorrido se puede hacer en bicicleta. Bueno, aquí finalmente salimos del pueblito de verdad y empezamos a rodar en el campo. La última vez que vine aquí era al inicio de la primavera y la verdad es que no habían hojas todavía, todo estaba gris y seco. Estaba un poquito triste. Lo filmé pero no lo publiqué nunca. Esta zona está tan cerca de Montreal, está, yo creo que ni a 1 kilómetro del otro lado del río está Montreal. Y no vale nada las tierras ni nada, porque está muy aislada. Aunque está muy cerca, no tiene puentes, no tiene demasiados puentes, y los puentes en la mañana siempre están colapsados. Así que, aunque parezca mentira, llegar de aquí a Montreal en la mañana puede tomar 1 hora fácilmente. Aquí estamos muy cerca de la punta de la isla de Laval. Vamos a llegar a un parque donde voy a hacer una parada, porque es bien bonito, se ve la isla de Montreal desde el otro lado y bueno, es agradable hacer una pausa de unos cuantos minutos. Siempre es agradable rodar al lado del río. Le Parc du Bout de l'Île, literalmente el parque de la punta de la isla. Es un pequeño lugar para descansar, para contemplar el río, para pensar, para leer y para contemplar un paisaje que se pierde de vista. En la entrada del parque vemos un pequeño monumento llamado la Croix de l'Amitié. Instalado en el 2004, simboliza la unión entre la ciudad de Laval de Quebec y la ciudad de Laval en Francia. Este es el tipo de lugares en donde uno viene a estar en paz consigo mismo. No hay mucha gente, no hay ruido, no hay nada que moleste, solamente la naturaleza y nosotros. Salimos del parque y seguimos el camino. Ahora me voy a una granja que está cerca de acá, que venden las legumbres que ellos mismos siembran, esperando que esté abierta en este momento. La última vez que pasé estaba cerrada. La verdad es que es un poquito tarde, no sé si todavía estarán abiertos. Vamos a ver, espero que tengamos suerte y la podamos conocer.
esta parte al lado del río es bien bonita. Que hay un bolsa detrás de mí que se me está pegando, me quiere pasar, voy a 60, a velocidad 50, él quiere robar 80. La verdad que se pega mucho, lo dejo pasar porque a mí esas cosas me fastidian bastante. Cuando yo ando en esta moto, a veces, como en las motos deportivas, hay gente que no tiene nada que hacer en la vida y se me pega al lado a acelerar como para que yo acepte el reto de la carrera. La verdad es que yo no estoy para esas cosas. Y me parece tontísimo y peligrosísimo. Creo que lo voy a dejar pasar porque me está fastidiando bastante. Huevón. Primero tenía uno que me quería pasar y ahora tengo uno que maneja lento. Eso es lo único malo de estos caminos pequeños, que es difícil pasar a los carros. En teoría no debería, pero bueno, se pone muy fastidioso, lo paso. Las casitas bonitas tradicionales. Ok, aquí entramos en la zona más cara. Como vemos, las casas tienen mucho más lujo, terrenos mucho más grandes, etcétera. Las mujeres. La mayoría de los que conducen las cruisers grandes como esas son viejos, calvos y gordos. Cuando uno ve una mujer joven es muy raro. A lo mejor la moto se la dio su papá. Y llegamos a la granja y está abierta. ¡Oh, yeah! ¡Qué maravilla! Llegamos a la granjita. La Ferme Soriol, la Granja Soriol, es un pequeño productor local de frutas y legumbres. Ahora estamos justo al final del verano, es la época de recoger la cosecha. En este momento se puede encontrar muchísimas frutas y legumbres súper frescas y a un precio que no se encuentra en la ciudad porque se venden directamente del productor. Ojalá tenga la oportunidad de regresar este año para disfrutar del resto de esta magnífica cosecha. Voy a explorar un puentecito de madera que estaba un poquito más atrás, como a 2 minutos de aquí. Me pareció interesante. Vamos a ver dónde conduce. A ver, un vehículo a la vez. Ah, Costa Rica. Wow. Esto sí está bien bonito. Un puenteceazo de madera. Esto es bien raro. No tengo ni idea dónde lleva esto, pero está bien bonito. Bueno, todo tiene un principio y un fin. Baila Ferme Soriol. Y mi ride llega al suyo. Montreal por acá. Bueno, vámonos por acá a Montreal.
Eso es todo por hoy. Si el video les gustó, hagan clic en like, suscríbanse y hagan clic en la campanita para recibir notificaciones de los próximos episodios.